Hay momentos en la vida en los que uno no se da cuenta de cuánto está entregando. No sucede de un día para otro. Ocurre lentamente, en pequeños gestos de paciencia, en silencios que tragas para evitar conflictos, en explicaciones que repites con la esperanza de que, esta vez, la otra persona comprenda el amor que estás ofreciendo. Sin darte cuenta, comienzas a medir tu valor por la cantidad de esfuerzo que eres capaz de dar, y cuanto más das, más crees que estás cerca de recibir aquello que tanto anhelas. Reconocimiento, reciprocidad, presencia. Pero hay una verdad silenciosa que pocos se atreven a mirar. A veces, aquello que entregas con el corazón no es recibido como amor, sino como una confirmación de que siempre estarás allí, sin importar cuánto te ignoren. Si estas palabras resuenan en algo profundo dentro de ti, suscríbete al canal y deja tu like. Tal vez este viaje no sea solo una reflexión, sino el inicio de una comprensión que puede transformar la manera en que te relacionas contigo mismo y con los demás. Carl Jung observó que el ser humano posee una tendencia casi inevitable a buscar fuera de sí aquello que todavía no ha descubierto en su propio interior. Esperamos que alguien nos otorgue el valor que aún no reconocemos en nosotros. Buscamos en la mirada del otro la confirmación de que somos suficientes. Y cuando esa validación no llega, en lugar de detenernos y mirar hacia adentro, redoblamos nuestros esfuerzos. Damos más. Esperamos más. Nos sacrificamos más. Tal vez eso fue exactamente lo que hiciste. Ofreciste tu tiempo, tu atención, tu comprensión. Soportaste ausencias disfrazadas de cansancio. Justificaste frialdades que, en el fondo, ya te herían. Convenciste a tu corazón de que amar significaba resistir. Y con cada gesto de entrega, con cada oportunidad adicional que concedías, una parte de ti comenzó a creer que tu amor sería finalmente recompensado. Pero el alma humana es compleja. Jung decía que aquello que no reconocemos conscientemente en nosotros mismos termina gobernando nuestra vida desde las sombras. Y muchas veces, el deseo de ser elegido no nace únicamente del amor, sino de una necesidad más profunda. La necesidad de demostrar que somos dignos de permanecer. Por eso seguiste dando, no porque fueras débil, no porque no tuvieras valor, sino porque en algún lugar oculto de tu interior existía la esperanza de que si amabas lo suficiente, nadie podría abandonarte. Esa es una de las ilusiones más dolorosas de la psique. Creemos que el amor puede evitar la pérdida, que la paciencia puede cambiar a quien no está dispuesto a mirar su propia oscuridad, que nuestra entrega puede despertar en el otro una conciencia que todavía no ha nacido. Pero el exceso de entrega, cuando no está acompañado de reciprocidad, deja de ser amor y comienza a convertirse en una forma silenciosa de autoabandono. Y esto es lo que hace que tantas personas permanezcan durante años en vínculos desequilibrados. No es falta de inteligencia, no es ingenuidad, es el profundo deseo de ser vistas, de ser reconocidas, de sentir que todo lo que ofrecieron tuvo un sentido. Quizás tú también te dijiste muchas veces que solo necesitaba más tiempo, que en el fondo sí te quería, que tarde o temprano comprendería todo lo que estabas haciendo por él. Y mientras esperabas ese momento, seguías entregando partes cada vez más valiosas de ti mismo. Tu paz, tu autoestima, tu energía, tu capacidad de poner límites. Lo que parecía amor comenzaba a convertirse en una lenta desaparición, porque cuando das demasiado sin recibir lo esencial, no pierdes únicamente al otro, empiezas a perderte a ti. Después de un tiempo, el dolor deja de sentirse como una herida visible y comienza a convertirse en una costumbre. Ya no te sorprende esperar un mensaje que tarda en llegar. Ya no te extraña justificar silencios que antes te habrían parecido insoportables. Te acostumbras a vivir en una relación donde siempre eres tú quien comprende, quien perdona, quien sostiene. Y sin darte cuenta, empiezas a llamar amor a una dinámica en la que tu energía fluye en una sola dirección. Lo más inquietante es que, en el fondo, una parte de ti ya sabe que algo no está bien.
Hay noches en las que sientes un vacío difícil de explicar, un cansancio que no proviene del cuerpo, sino del alma, una sensación de estar dando todo y aún así, sentirte cada vez más lejos de la persona que intentas alcanzar. Y aunque tu mente busca razones externas, la verdadera raíz del conflicto se encuentra en un lugar mucho más profundo. Carl Jung afirmaba que aquello que permanece inconsciente no desaparece. Sigue actuando silenciosamente, organizando nuestras decisiones, nuestros vínculos y nuestras repeticiones más dolorosas. Y muchas veces, elegimos relaciones que despiertan antiguas heridas que nunca fueron comprendidas. No es casualidad que algunas personas amen como si estuvieran intentando reparar una ausencia muy antigua. Tal vez, sin darte cuenta, estabas intentando demostrar algo que va más allá de esta historia. Quizá deseabas probar que podías ser suficiente para alguien que parecía distante, que tu paciencia tenía el poder de transformar el desinterés en amor, que, si permanecías lo bastante tiempo, finalmente serías elegida sin condiciones. Pero esa necesidad no nació en esta relación. Nació mucho antes. En algún momento de tu historia, aprendiste que el amor debía ganarse, que ser querido dependía de cuánto eras capaz de soportar, que tu valor aumentaba en la medida en que eras útil, comprensiva y siempre disponible. Y esa creencia, enterrada en las profundidades de la psique, comenzó a dirigir tus decisiones sin que lo notaras. Jung llamaba a esto un complejo, un núcleo emocional oculto que atrae experiencias similares una y otra vez, como si la vida intentara mostrarte una lección pendiente. Por eso te quedaste más tiempo del que debías. Por eso seguiste justificando lo injustificable. Por eso cada pequeño gesto de atención parecía suficiente para renovar tu esperanza. No estabas reaccionando solo al presente. Estabas respondiendo a una historia mucho más antigua que seguía viva dentro de ti. Y mientras ese patrón permaneciera inconsciente, el vínculo tendría un poder desproporcionado sobre tus emociones. Cada silencio suyo activaba tu miedo al abandono. Cada distancia despertaba tu necesidad de demostrar tu valor. Cada indiferencia alimentaba la fantasía de que, si amabas un poco más, todo finalmente cambiaría. Pero la verdad es más profunda, y al mismo tiempo, más liberadora. El conflicto que experimentas no tiene su origen únicamente en la otra persona. Existe una parte de tu interior que todavía busca ser reconocida. Una parte que teme no ser suficiente si deja de dar. Una parte que confunde sacrificio con amor y permanencia con seguridad. Y mientras esa parte no sea vista con honestidad, seguirás sintiendo que necesitas luchar para merecer aquello que, en realidad, nunca debería exigir que te pierdas a ti mismo. Lo que parecía una historia de amor comienza entonces a revelar su verdadero rostro. No estabas intentando salvar la relación. Estabas intentando sanar, a través del otro, una herida que todavía no había encontrado palabras. Y hasta que esa herida sea comprendida, el corazón continuará buscando afuera aquello que solo puede ser encontrado en el lugar más silencioso y profundo de tu propia alma. Hay un momento en todo proceso de despertar interior en el que la pregunta deja de ser ¿por qué él actuó así? Y se transforma en algo mucho más incómodo. ¿Qué parte de mí necesitaba tanto que él se quedara? Esa pregunta marca el inicio de una verdad que no siempre resulta fácil de aceptar, porque durante mucho tiempo es más sencillo pensar que el dolor proviene exclusivamente del otro, que la herida fue causada por su indiferencia, por su distancia, por su incapacidad de valorar lo que tenía frente a sí. Y aunque eso puede ser cierto, existe otra dimensión de esta historia que permanece oculta hasta que decides mirarte con honestidad. Carl Jung sostenía que aquello que nos perturba profundamente en nuestras relaciones suele estar conectado con aspectos desconocidos de nuestra propia psique. No nos enamoramos solo de una persona, también nos enamoramos de las imágenes, expectativas y significados inconscientes que proyectamos sobre ella. Vemos en el otro algo que parece indispensable, casi sagrado,
como si tuviera el poder de completar aquello que sentimos incompleto dentro de nosotros. Y ahí comienza la ilusión. Tal vez no estabas viendo únicamente a quién era él en realidad. Tal vez estabas viendo una promesa. La promesa de que, si lograbas que te eligiera plenamente, finalmente sentirías que eras suficiente. La promesa de que su presencia confirmaría tu valor. La promesa de que, esta vez, la historia terminaría de manera distinta. Pero cuando depositamos en otra persona el poder de definir nuestra autoestima, dejamos de relacionarnos con ella tal como es. Empezamos a relacionarnos con una imagen construida por nuestras necesidades más profundas. Jung llamaba a este fenómeno proyección. La proyección ocurre cuando colocamos en el otro contenidos internos que todavía no reconocemos como propios. Atribuimos al otro la capacidad de darnos seguridad, sentido y plenitud, cuando en realidad esas cualidades están esperando ser descubiertas en nuestro interior. Por eso la pérdida duele tanto, no solo porque una persona se aleja, sino porque con ella parece desmoronarse todo aquello que imaginábamos posible. No perdemos únicamente una relación, perdemos una fantasía, una expectativa, una versión de nosotros mismos que creíamos que finalmente sería validada. Y esa caída puede resultar profundamente desconcertante. Porque entonces surge una pregunta inquietante. Si él no era realmente la fuente de tu valor, ¿por qué sentías que sin su presencia algo esencial desaparecía? La respuesta no siempre es cómoda. Dentro de cada persona existe una parte vulnerable que teme no ser digna de amor por sí misma. Una parte silenciosa que aprendió a buscar en el exterior la confirmación que nunca llegó de manera suficiente. Y cuando alguien parece encarnar esa posibilidad de reconocimiento, nos aferramos con intensidad, aun cuando el vínculo ya nos está lastimando. Tal vez eso fue lo que ocurrió. No estabas luchando únicamente por él. Estabas luchando por conservar la imagen de ti mismo que creías posible a través de su amor. Y cuando esa imagen comenzó a desvanecerse, sentiste que una parte de tu identidad también se derrumbaba. Sin embargo, este descubrimiento no es una condena. Es el inicio de una comprensión extraordinaria. Porque en el momento en que reconoces que mucho de lo que amabas estaba conectado con tus propias proyecciones, recuperas algo que habías entregado sin darte cuenta. El poder de volver a ti. Y entonces la historia deja de tratarse únicamente de alguien que no supo valorarte. Comienza a tratarse de la parte más profunda de tu alma, que está intentando mostrarte que aquello que buscabas desesperadamente en otra persona siempre estuvo esperando ser reconocido dentro de ti. Hay verdades que solo se revelan cuando el dolor deja de ser una excepción y se convierte en un patrón. Al principio creías que estabas atravesando una etapa difícil. Pensabas que con un poco más de paciencia, con más comprensión o con un último esfuerzo, las cosas finalmente cambiarían. Pero el tiempo pasó, y en lugar de sentirte más cerca de la paz, comenzaste a notar que estabas viviendo la misma herida una y otra vez, solo con distintos rostros, distintas palabras y distintas promesas. Esa repetición no es casual. Carl Jung observó que aquello que evitamos conscientemente tiende a regresar disfrazado de destino. Lo que no enfrentamos dentro de nosotros no desaparece. Se manifiesta en nuestras relaciones, en nuestras decisiones y en los vínculos que elegimos. Y así, sin comprenderlo del todo, muchas personas quedan atrapadas en ciclos donde aman intensamente, sufren profundamente y vuelven a empezar con la esperanza de que esta vez será diferente. Pero no lo será mientras la raíz permanezca oculta. Tal vez tu mayor miedo nunca fue perder a esa persona. Tal vez tu verdadero miedo era enfrentarte al vacío que aparecía cuando dejabas de luchar por ser elegido. Porque mientras estabas concentrado en rescatar la relación, evitabas una confrontación mucho más íntima. La posibilidad de que una parte de ti todavía creyera que no merecía amor si no demostraba constantemente su valor. Y esa creencia tiene un precio. Te obliga a tolerar lo que hiere. Te convence de que el sufrimiento es una prueba de amor. Te hace pensar que renunciar a ti mismo es una forma de demostrar compromiso.
Poco a poco, tu identidad comienza a girar alrededor de una sola misión: no ser abandonado. Jung llamaba sombra a todo aquello que preferimos no reconocer en nosotros mismos. No se trata únicamente de aspectos oscuros o destructivos. La sombra también contiene nuestros miedos más profundos, nuestras necesidades no expresadas y las partes vulnerables que hemos aprendido a ocultar para sobrevivir. En tu caso, quizás la sombra se manifestaba como una necesidad silenciosa de aprobación, un temor persistente a no ser suficiente, una angustia secreta ante la posibilidad de que, si dejabas de dar, dejarías también de ser importante. Y mientras esa parte permanecía en la oscuridad, tomaba decisiones por ti. Te hacía insistir cuando debías retirarte. Te hacía explicar cuando el silencio ya había dicho todo. Te hacía permanecer en lugares donde tu alma comenzaba a marchitarse. Lo más doloroso es que este patrón puede sentirse familiar, incluso cómodo, porque aunque genera sufrimiento, también evita que enfrentes la pregunta más difícil de todas. ¿Quién eres cuando ya no estás intentando ganar el amor de alguien? Muchos prefieren continuar luchando por una relación antes que descubrir la respuesta. Pero llega un momento en que la psique ya no puede sostener la contradicción. Tu cuerpo se agota. Tu mente se obsesiona. Tu corazón empieza a sentir que algo esencial se está perdiendo. Y entonces comprendes que el mayor peligro no era que esa persona se alejara. El verdadero peligro era seguir abandonándote para mantener vivo un vínculo que ya no te nutría. Ese es el punto de confrontación, el instante en que dejas de mirar únicamente lo que el otro hizo y comienzas a observar el mecanismo interno que te mantuvo atado al dolor. No para culparte, sino para recuperar la parte de ti que había quedado atrapada en la necesidad de ser elegido. Y en ese momento, aunque todavía no lo sepas, el sufrimiento deja de ser solo una herida. Se convierte en una puerta. Y entonces sucede algo que, desde afuera, puede parecer simple, pero en el interior representa una revolución silenciosa. Dejas de insistir. No anuncias tu partida con dramatismo. No buscas venganza. No intentas provocar culpa. Simplemente llegas a un punto en el que comprendes que seguir entregando lo que no es recibido ya no es un acto de amor, sino una traición a ti mismo. Y por primera vez en mucho tiempo, decides escuchar la voz que habías mantenido en silencio. La voz de tu propia alma. Carl Jung afirmaba que la verdadera transformación comienza cuando dejamos de identificarnos con los papeles que hemos representado durante años. El Salvador. El que espera. El que comprende. El que soporta. El que cree que su valor depende de cuánto puede ofrecer a los demás. Mientras permaneces atrapado en esas máscaras, tu energía está dirigida hacia el exterior. Pero cuando decides retirarte, algo profundo comienza a reorganizarse dentro de ti. Tu ausencia no es un castigo, es una recuperación. Cada mensaje que ya no envías, cada explicación que decides guardar, cada impulso de volver que logras contener, representa una parte de tu energía regresando a su verdadero lugar. Lo que antes estaba volcado en la necesidad de ser reconocido por alguien más, empieza a convertirse en una fuente de conciencia interior. Y eso cambia todo. Porque el silencio que al principio parecía vacío, empieza a revelarse como un espacio sagrado. En ese silencio, comienzas a notar aspectos de ti mismo que habían quedado enterrados bajo años de esfuerzo emocional. Descubres cuánto habías postergado tus necesidades. Cuántas veces ignoraste tu intuición. Cuánto miedo sentías de quedarte solo. Y sobre todo, empiezas a comprender que la persona que más necesitaba tu atención nunca fue el otro. Eras tú. Jung describía el proceso de individuación como el camino hacia la integración de las partes fragmentadas de la psique. No consiste en volverse perfecto, sino en dejar de vivir dividido, en reconocer la propia sombra, honrar la propia vulnerabilidad y recuperar el centro interior que había sido entregado al mundo externo. Eso es exactamente lo que empieza a ocurrir cuando desapareces.
No desapareces para manipular, desapareces para volver a encontrarte. Cada día de distancia rompe una antigua asociación, la idea de que necesitas la aprobación de alguien para sentirte completo. Cada momento de soledad revela que tu valor no depende de ser elegido. Cada instante de silencio te muestra que la paz no llega cuando el otro cambia, sino cuando tú dejas de abandonar lo que eres. Y aunque todavía haya nostalgia, algo fundamental ya se ha transformado. El amor deja de ser una búsqueda desesperada. Se convierte en una expresión de plenitud. Ya no sientes la urgencia de convencer a nadie de que vea tu valor. Ya no necesitas perseguir lo que no puede corresponderte. Ya no confundes intensidad con destino. Comienzas a experimentar una sensación nueva, casi desconocida, la de pertenecer a ti mismo. Ese es uno de los descubrimientos más profundos del alma, que lo que parecía una pérdida era, en realidad, una restitución, que lo que interpretaste como abandono fue el inicio de un regreso, que al dejar de estar disponible para quien no supo verte, empezaste a estar presente para la única persona cuya mirada podía sanar la herida, tu propia conciencia. Y en ese momento, aunque el mundo exterior aún no haya cambiado del todo, algo esencial se acomoda dentro de ti. Porque ya no estás desapareciendo para castigar a alguien. Estás desapareciendo para recordar quién eres cuando, por fin, eliges no perderte nunca más. Con el paso de los días, empiezas a notar algo que al principio parecía imposible. El silencio ya no duele de la misma manera. Lo que antes se sentía como una ausencia insoportable, comienza a convertirse en un espacio de claridad. La ansiedad disminuye. La necesidad de mirar el teléfono cada pocos minutos pierde fuerza. Y por primera vez en mucho tiempo, tus pensamientos dejan de girar exclusivamente alrededor de una persona y comienzan a orientarse hacia una pregunta mucho más profunda. ¿Qué estaba intentando enseñarme toda esta experiencia? Esa pregunta marca el inicio de una nueva etapa. Ya no se trata de recuperar a alguien. Se trata de comprender quién eras mientras intentabas no perderlo. Carl Jung escribió que los momentos de mayor sufrimiento suelen coincidir con las oportunidades más significativas de transformación. Cuando una estructura interna deja de sostenerse, la psique se ve obligada a reorganizarse. Lo que parecía un derrumbe es, en realidad, el comienzo de una configuración más auténtica de la personalidad. Eso es lo que está ocurriendo dentro de ti. La persona que luchaba por ser elegida está comenzando a desaparecer. En su lugar surge alguien más consciente, más íntegro y menos dispuesto a negociar su propio valor. No porque haya dejado de sentir, no porque el pasado haya perdido importancia, sino porque ha comprendido una verdad esencial. El amor auténtico no exige que renuncies a ti mismo. Cuando esta comprensión se instala, tu manera de ver el mundo cambia. Empiezas a reconocer que muchas de las relaciones que parecían inevitables eran, en realidad, espejos de aspectos internos aún no resueltos. Descubres que la vida no estaba castigándote, sino conduciéndote hacia una confrontación necesaria con tus propios miedos, dependencias y proyecciones. Y lo más extraordinario es que aquello que antes percibías como una pérdida, comienza a revelar un significado mucho más amplio. Tal vez esa persona no apareció para quedarse. Tal vez apareció para mostrarte dónde seguías entregando tu poder. Tal vez su distancia tuvo la función de obligarte a volver hacia ti mismo. Tal vez el abandono fue el lenguaje que utilizó la vida para iniciar tu despertar. Jung llamaba a este tipo de acontecimientos momentos de sentido profundo, episodios en los que la experiencia externa coincide con una necesidad interna de evolución. Lo que parecía una historia personal adquiere entonces una dimensión simbólica. Tu desaparición no fue un final, fue un umbral. La versión de ti que mendigaba atención quedó atrás. La que confundía amor con sacrificio está comenzando a disolverse. La que temía quedarse sola empieza a descubrir que la soledad también puede ser un territorio de revelación. Y ahora, aunque todavía no conozcas por completo la persona en la que te estás convirtiendo,
Algo en tu interior sabe que ya no puedes regresar al mismo lugar psicológico, porque has visto demasiado, has comprendido que tu valor no depende de ser perseguido, has sentido que la paz nace cuando dejas de traicionarte, has descubierto que la verdadera elección no es que alguien decida quedarse, sino que tú decidas permanecer fiel a lo que eres. Y sin embargo, este camino apenas comienza. Todavía quedan capas más profundas por comprender. Todavía existen símbolos, patrones y señales que tu alma está intentando mostrarte. Todavía hay una parte de ti que está emergiendo desde el silencio con una fuerza que quizá nunca habías conocido. Por eso esta historia no termina aquí. En realidad este es solo el momento en que dejas de buscar respuestas en el otro y empiezas a escuchar el lenguaje secreto de tu propia psique. Y cuando eso ocurre, cada relación, cada pérdida y cada silencio adquieren un nuevo significado. Porque ya no estás intentando recuperar a quien se fue. Estás comenzando a descubrir a la persona que siempre estuvo esperando dentro de ti. Y quizá ahora comprendas por qué tu desaparición tuvo un efecto mucho más profundo de lo que imaginabas. No fue el silencio lo que lo desconcertó. No fue la distancia lo que alteró el equilibrio. Fue el hecho de que, por primera vez, dejaste de entregar tu energía a alguien que había aprendido a considerarla como algo seguro. Cuando eso ocurre, no solo cambia la dinámica entre dos personas, cambia la estructura interna de quien decidió retirarse, y esa transformación es imposible de ignorar, incluso para aquellos que nunca supieron valorar lo que tenían frente a ellos. Carl Jung enseñó que toda crisis auténtica es una invitación del alma. No llega para destruirte, sino para obligarte a descubrir aquello que había permanecido oculto bajo años de dependencia emocional, expectativas y proyecciones inconscientes. Por eso algunas pérdidas parecen tan dolorosas, porque no están cerrando únicamente una historia, están abriendo una puerta hacia una versión más consciente de ti mismo. La persona que antes rogaba por atención comienza a observar con serenidad. La que se conformaba con migajas empieza a reconocer su propio valor. La que temía quedarse sola descubre que la soledad puede convertirse en uno de los espacios más fértiles para el crecimiento interior. Y, en ese proceso, algo extraordinario sucede. Ya no necesitas que alguien regrese para sentirte completo. Ya no dependes de una respuesta para validar tu existencia. Ya no interpretas el silencio como rechazo, sino como una oportunidad para escuchar las partes más profundas de tu propia alma. Tal vez esa sea la verdadera lección de esta historia. No que él te perdió, sino que, al desaparecer, dejaste de perderte a ti mismo. Y cuando una persona recupera su centro interior, todo cambia. Sus relaciones cambian, sus decisiones cambian, la manera en que interpreta el amor cambia. Incluso el tipo de personas que comienzan a acercarse a su vida cambia, porque el inconsciente responde de forma distinta cuando la conciencia se fortalece. Y esta es solo una de las muchas formas en que la psique intenta guiarnos hacia una existencia más auténtica. Existen otros patrones silenciosos que influyen en tus vínculos, otras heridas que pueden disfrazarse de amor, otras señales que revelan que tu alma está intentando llevarte hacia un nivel más profundo de comprensión. Y cuanto más entiendes estos movimientos invisibles, más libertad desarrollas para amar sin perderte, para elegir sin miedo y para construir relaciones basadas en presencia y verdad. Así que permanece atento, porque algunas de las respuestas que todavía buscas no se encuentran en el comportamiento de quien se fue, sino en los símbolos, conflictos y descubrimientos internos que apenas comienzan a revelarse. Y en los próximos pasos de este viaje, quizá encuentres que la historia más importante de tu vida nunca fue la de alguien que no supo quedarse,